Y hablando de Mercosur, uno de sus pilares es Brasil. Y en Brasil suceden cosas. Por un lado, la aprobación del primer tramo del proyecto de reforma previsional. Por otro lado, la caída de la popularidad de Jair Bolsonaro, el presidente que está más o menos a la altura de Collor de Mello, el presidente de los años 90, bueno, a esta altura de su mandato, a los 7 meses. Y por otro lado también el caso Lava-Jato, que ha llevado al hoy ministro de Justicia, Sergio Moro, a pedir licencia para arreglar los papeles de cara a un cuestionamiento que tiene que ver con haberse entrometido con el fiscal justamente en ese juicio que llevó a Lula a prisión. De eso habla este informe. 1, 2, 3, 4, 5 mil, ou para a reforma ou para o Brasil. Se trata de la peor imagen de un presidente brasileño en 7 meses de gobierno. Dinamarca superó a Fernando Collor de Mello. Jair Bolsonaro atraviesa tiempos turbulentos. A esto se suman la crisis económica y el escándalo por las filtraciones del Lava-Jato que salpican al ex juez y actual ministro de Justicia, Sergio Moro. La calma llegaría con la aprobación de la reforma previsional, un proyecto reclamado por los mercados y prioritario para los objetivos fiscales del superministro de Hacienda, Paulo Guedes. Según un informe de Datafolha, el 33% de los brasileños califica la gestión de Bolsonaro como buena, pero para el 31% es regular y para otro 33% mala o pésima. Los números indican que el ex capitán es el gobernante que peor imagen tuvo en su primer tramo de gestión desde 1990. Por su parte, Moro, enredado en el escándalo de Lava-Jato, pidió una licencia sin goce de sueldo para tratar asuntos particulares, según detalla la solicitud, entre el 15 y el 19 de julio. Semanas atrás, el ministro se presentó ante el Congreso y volvió a cuestionar la autenticidad de las conversaciones de The Telegram, difundidas por el sitio The Intercept, en las que se evidencia su intervención inconstitucional en el proceso que llevó al expresidente Lula da Silva a la cárcel. De acuerdo a Datafolha, la aprobación del ex juez cayó un 7% en 3 meses, aunque la mayoría de las personas consultadas no cree que Moro deba renunciar. Pese al escándalo, Bolsonaro decidió premiar a su ministro con un lugar en el Tribunal Superior de Justicia, ya que en 2020 y 2021 quedarán vacantes 2 lugares en esa máxima instancia. Según adelantó el mandatario, el otro candidato será un evangelista. Deles será terrivelmente evangélico. Pero la expectativa está puesta en la reforma al sistema previsional. Esta iniciativa es la meta política de Bolsonaro, un trámite que comenzó a gestionar sin éxito su antecesor, Michel Temer. Os projetos, por mais simples que sejam, às vezes têm uma enorme repercussão junto à sociedade e passam por aqui. Eu sei que os senhores serão sensíveis na discussão, votação e aperfeiçoamento desses projetos. El gobierno se mostró confiado y dio por descontado un triunfo parlamentario. Tal es el optimismo que Guedes prepara un paquete de medidas para acompañar la reforma. Privatizaciones, achicamiento del déficit y reforma fiscal entre las prioridades de la agenda. Y la iniciativa de seguridad social fue aprobada con cambios en diputados en la primera ronda de votación por una amplia mayoría de 379 votos a favor y 131 en contra, con una segunda ronda por ser una enmienda constitucional para antes del receso parlamentario, que empieza el 17 de julio. Parabéns, presidente Rodrigo Maia, pela condução dos trabalhos dessa reforma que nós estamos aprovando nesse momento. O senhor coloca o seu nome na história do Brasil. Eu não tenho nenhuma dúvida de que essa reforma significa um ataque brutal aos trabalhadores, com os piores métodos possíveis. Me envergonha muito o que acontece aqui na noite de hoje. Entre los cambios más relevantes, se eliminó la posibilidad de crear un régimen de capitalización. Y la reforma apunta a establecer una edad mínima para el acceso a la jubilación, que hasta ahora no existe en Brasil, de 62 años para las mujeres y de 65 para los hombres. A classe trabalhadora está na miséria, entendeu?
Tem pais de famílias indo morar na rua porque não tem como pagar aluguel. Aí fica difícil, né? Então, antes deles mexer no bolso do pobre, eles têm que mexer lá no bolso deles. Porque tem um monte de gente lá dentro se aposentando com 40, 50 anos. E nós temos que morrer para aposentar. Cambia la forma de calcular el beneficio y además impondrá un tiempo mínimo de aportes, de 20 años en el caso de los hombres y de 15 para las mujeres que trabajen en el sector privado, mientras que para los empleados públicos será de 25 años. Nós sabemos que a nossa pátria, Deus é o Senhor. E graças a Deus, hoje teremos uma grande vitória no plenário da Câmara dos Deputados para começar a transformar o Brasil. La iniciativa, resistida por los sindicatos, fue motivo del primer paro general contra el gobierno. Sin embargo, de acuerdo a los sondeos, en las últimas semanas, aumentó el apoyo popular a la ley. Aproximadamente el 47% de los encuestados está a favor de la reforma, una suba de 6 puntos con respecto a abril. La decisión final quedará en manos del Senado tras el receso parlamentario. Hoje é um dia muito difícil, que a gente vê que a maioria no Congresso quer votar a favor. A nossa bancada, que é a oposição, é muito pequena, mas o povo está na rua. E muito do que se conquista, se tratando de direitos, sai das ruas pela pressão popular, pela mobilização. Los mercados celebraron el resultado. En caso de lograrse la sanción, Bolsonaro anotaría su primer gol. Fútbol y política se relacionan una vez más en la metáfora y en la vida pública. La imagen quedó cristalizada en la final de la Copa América, a la que asistieron el presidente y su polémico ministro de Justicia, quienes celebraron la consagración de la selección brasileña. Una foto que esperan repetir en el Congreso. Fútbol y política y en el medio una situación económica que sigue siendo preocupante en Brasil, una crisis que agobia a la economía brasileña. Y a eso sumarle el caso Lava-Jato, es decir, el impacto que han tenido las conversaciones entre el ex juez Sergio Moro, hoy ministro de Justicia, y el fiscal que estuvo a cargo de ese caso que trascendió fronteras, que no solo tuvo impacto en Brasil, sino que tuvo impacto en casi toda América Latina. ¿Cuál es el impacto político de esta situación que atraviesa hoy Bolsonaro con un índice de popularidad tan bajo, José? Bueno, Jorge, me parece que es la oportunidad de Bolsonaro de romper una inercia de declive que se inició casi, uno diría, en el mismo momento en que asumió la presidencia. Vos mencionabas las revelaciones en torno a los manejos turbios del juez Moro en el caso del Lava-Jato. A esto le podemos sumar las enormes y muy visibles internas dentro del gobierno de Bolsonaro, los papelones públicos que protagonizaron sus hijos, la situación económica y socioeconómica muy mala que atraviesa Brasil y que Bolsonaro ciertamente no pudo revertir. Hay un aumento de la desocupación, de la pobreza y demás. Quiero decir, eran casi todas malas noticias para Bolsonaro hasta la reforma previsional. ¿Por qué es importante la reforma previsional? En primer lugar, por la magnitud. Seguramente Raúl va a hablar después de esto. Estamos hablando de 200.000 millones de dólares en un plazo de 10, 15 años que se ponen en juego en esta reforma previsional. 200.000 millones de dólares, medio PBI de Argentina, Rulo, más o menos. Sí, medio más. PBI de Argentina, lo que se está discutiendo. Y una reforma que todos los presidentes, por lo menos Fernando Henrique hasta ahora, quisieron implementar. Nunca pudieron ir a fondo. El mismo Lula hizo durante su primer mandato una pre-reforma previsional. Lo intentó Temer, lo intentó Fernando Henrique, en el sentido de hacer más sostenible un sistema previsional que es muy cuyo peso económico es muy pesado para Brasil, tiene una carga muy fuerte sobre el presupuesto. Bueno, pareciera que finalmente Bolsonaro, después de todos estos intentos frustrados, está cerca de conseguirlo. Todavía falta que lo vuelva a votar diputados y que lo apruebe el Senado. Si lo consigue, puede ser la oportunidad de Bolsonaro de marcar un quiebre en esta inercia que venimos mencionando. Que requiere los 3/5 de las cámaras y que también puede tener algunos cambios en la segunda votación en diputados, donde pasó la primera, y luego en el Senado. Ahora bien, la reforma previsional
alegró a los mercados, pero cómo impactó en el Brasil profundo, en el Brasil que en un 33% está a favor de Bolsonaro y un 33% está totalmente en contra, y en el medio hay quienes lo califican de regular. Y parecería que esta reforma previsional es el reflejo también de esta situación social, ¿no? Fíjate, Jorge, que fue el primer paro general que hubo en la etapa Bolsonaro, se hizo justamente contra esta reforma. Y pese a eso, el apoyo a la reforma siguió siendo muy importante, inclusive, según las encuestas, subió algunos puntos después del paro general que tuvo Bolsonaro en contra por esta reforma. Lo obtuvo muy cómodamente en diputados. Ahora hay una segunda votación, porque como hay una reforma, una enmienda constitucional, requiere una segunda votación con esta mayoría especial que vos mencionabas. Esto va a ser los próximos días. Casi nadie duda de que el resultado va a ser similar, semejante al que ya tuvo, y pasará al Senado, donde tampoco se espera que tenga problemas. Es decir, el terreno legislativo está allanado. La importancia, un poco de la mano de lo que decía José, la importancia política que tiene esto. También para Paulo Guedes era importante esto, para el ministro de Hacienda. Un ministro de Hacienda que se había jugado muy fuerte a lograr una recuperación económica, aunque sea por el impacto de la expectativa que iba a tener su incorporación al gobierno. No lo logró en estos primeros 6 meses. Brasil sigue con una situación de recesión importante, pero sí Guedes apostaba mucho a esta reforma, justamente por el ahorro fiscal que le significa, por la apuesta en ese sentido, y por el impulso también que puede dar en las expectativas. Vos decías, la respuesta del mercado fue absolutamente favorable, positiva a esta reforma, y también para Guedes es un empujón en un momento donde su situación también empezaba a ser complicada por la desconfianza que empezaba a existir en torno a su gestión. Hablábamos de dos personajes en la presentación, uno es Bolsonaro y el otro es Donald Trump. ¿Y por qué dos personajes? Bueno, porque Bolsonaro quiere designar a su hijo Eduardo como embajador en Estados Unidos, lo cual no es habitual en Brasil, porque normalmente es Itamaraty, es decir, es el Ministerio de Exteriores el que envía a diplomáticos de carrera, Natalia. Así es, vos has dicho gran parte de lo que presenta esta situación, y de mínima la polémica que se arma ahora es si es nepotismo o no es nepotismo. Obviamente que lo es, el tema es si lo va a poder sortear Jair Bolsonaro. La anterior situación que había tenido Brasil fue con Dilma Rousseff, cuando su canciller, en realidad, Antonio Patriota, quiso nombrar a su hermano como embajador, y creo que se lo voltearon muy rápidamente porque Itamaraty es una estructura muy tradicional. Ahora bien, Bolsonaro viene a romper con esta estructura y libra unas batallas contra las instituciones. Él hoy dijo algo muy singular, defendió el nombramiento de Dudu, que es Eduardo Bolsonaro, diciendo que hablaba inglés y había viajado mucho por el mundo. Son cualidades importantes, pero no suficientes para ser embajador. Eduardo Bolsonaro, a quien conozco personalmente porque le hice una larga entrevista, es un chico de 35 años, llega al mínimo que se requiere para ser embajador en Brasil, político, en este caso sería... va a llegar porque está cumpliéndolos, está muy formado, pero eso no quiere decir que necesariamente tenga la expertise para ser embajador ante una potencia como los Estados Unidos, habiendo además Brasil enviado a gente por lo general de lujo, gobierne quien gobierne, gobierno de izquierda, de centro izquierda, de centro derecha, de derecha, siempre ha habido una tradición de mandar gente con mucha experiencia. Ahora bien, ahora comienza esto, porque en serio creo que Bolsonaro, hoy leía en algún lado que se envalentonó con que le está yendo bien con su debate electoral, parlamentario, con la reforma previsional, y boom, metió a Dudu ahí en su candidatura a ocupar esa embajada. Y será, por supuesto, un tema de debate en los próximos días, un tema que justamente se plantea por ese lado, por el lado del nepotismo, que no es habitual en la diplomacia brasileña.